Hola, esta es la clase de Mujeres Hermosas de la Escuela Bíblica Dominical de la Iglesia Cristiana Bautista Getsemaní. Mi nombre es Rebeca Hernández. Vamos a dar inicio a nuestro estudio con una oración. Te damos gracias, Padre bendito, porque podemos contar con tu presencia a través de tu Espíritu para que nos guíe en el estudio de tu palabra. Queremos reconocerte como el dador de toda buena dádiva y te pedimos que tu guía sea una bendición para nosotros en nuestro entendimiento y en nuestro corazón y sobre todo en nuestra experiencia contigo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. En esta clase estamos trabajando con el material de la Biblia libro por libro. Estamos en el primer volumen y el tema el libro que está, en el que se está basando este material es el libro del Génesis. Y ya avanzamos el día de hoy a la unidad 4, que es Isaac y su familia, así se llama. Para ver los versículos para memorizar tenemos el primero de nuestra tanda de 4, que es el del estudio pasado, que está es el estudio 13, Abraham busca esposa para Isaac, y está basado en el capítulo 25, versículo 7. Y estos son los años que vivió Abraham, 175 años. Bueno, le estoy cambiando, ¿verdad? Estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Entonces le estoy cambiando palabras, pero recordando el mismo sentido del mensaje. El estudio de hoy es el estudio 14, está titulado Isaac y sus hijos. La información general nos dice que el contexto está basado en el capítulo 25 y en el capítulo 26. 25 la segunda parte y el 26 completo. Y ahí es donde nos van a dividir las diferentes puntos de la lección. Para memorizar, el versículo clave está ahora en Génesis 26, solo la primera parte. Por eso le dejé al final punto y coma. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. Ahí sería la primera parte. Y estamos hablando de Isaac. Isaac es el que está ahora tomando la escena en nuestro estudio. ¿Cuál es la verdad central de este estudio? Que la diferencia de los resultados, de la actitud de confiar en Dios y la de confiar en uno mismo, nuestras capacidades, nuestro potencial, en lugar de confiar en Dios, es la diferencia. En las metas de enseñanza-aprendizaje vamos a demostrar hay que demostrar que conoces de Esaú y de Jacob su nacimiento y sus valores, cómo tienen la prioridad sus valores a ese sentido. Y de Isaac, cómo Dios le extiende su pacto, ese que ha iniciado con Abraham, ahora con Isaac. Y hay que demostrar demostrar tu actitud hacia los valores de depender de Dios y rechazar el egoísmo y la confianza en sí mismos. El bosquejo del estudio panorámico del contexto lo estoy tomando del comentario bíblico del Antiguo Testamento de Jamieson, Fawcett and Brown. Solo marca 2 puntos. El primero, la historia de Isaac, capítulo 25, y el 2 en la estancia de Isaac en Gerar. Ese es el material. Para darle lectura vamos a ir a las hojas que anteriormente hemos estado usando y vamos a ir al versículo 19, que es con el que iniciamos la porción del estudio de hoy. Dice así: estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padan Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer.
Y los hijos luchaban dentro de ella y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron los días para dar a luz, he aquí que había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 66 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, y Jacob era varón quieto, y habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado ese nombre Edom, su nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró. Y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Muy bien, vamos a comentar que primeramente Rebeca vivía en Padán Aram. En la clase pasada estábamos haciendo una especie de debate de cuál era exactamente la región de Mesopotamia donde el criado había llegado para poder traer una esposa para Isaac. Y en este pasaje estamos confirmando que Rebeca vivía en Padán Aram y no en la parte de Ur de los Caldeos. Es lo primero que vamos a observar. Ur de los Caldeos se encontraría como en este espacio del Golfo Pérsico, y en este mapa lo que estamos viendo es la región de Padán Aram y en la ciudad de Aram, que se entiende pues que era de la ciudad donde se encontraba Rebeca, y entonces de allí es de donde trajeron a Rebeca. Es lo primero que vamos a confirmar, entendiendo que esta es la región. Después vamos a ver, o lo siguiente es ver que Isaac intercede por Rebeca, que era estéril, pero lo que nos es importante sobre este punto es que la intercesión de Isaac fue muy especial. La palabra con la que describe esa acción dice es atar, que significa quemar incienso en la adoración, es decir, interceder, escuchar recíprocamente la oración, rogar, por otro lado, o hacer oración, aunque los dos se mencionaban como verbos en el diccionario, pero es como hacer oración. Y la parte que nos interesa aquí es que escuchar recíprocamente la oración que hace Isaac tiene como propósito recibir respuesta aquel con el que se está llevando la comunicación, se está iniciando la comunicación. Quise identificar un poquito más las características de este rogar que Isaac tuvo con Jehová, con Dios, y encuentro en el diccionario de inglés americano de Webster, que rogó indica que sinceramente suplicó, o sea, suplicó o solicitó. Importunó, ay, me importunas, me detienes de lo que vengo haciendo para pedirme que te atienda, importunar. Solicitó con urgencia, espérate, no hagas más, no digas más, te necesito decir algo y necesito pedirte algo. Entonces la otra parte que encontré es prevaleció por solicitud urgente. Espérate, queremos
descendencia numerosa y mi mujer no tiene, no es es estéril, no tiene, no ha engendrado, ya llevamos 20 años y no ha logrado engendrar. Entonces prevaleció la urgencia de, estamos esperando una descendencia numerosa y no tenemos las facultades para poderla desarrollar. Entonces esto es parte de lo que implica este robo. Y la parte de robo, como decía que era algo que estaba recíproco, entonces es esta parte que también me llamó la atención, dice, consintiendo en conceder lo que se desea. Que esta condición de la petición de Isaac tenía una segunda parte implicada y era que esta actitud daba por conclusión la petición, que la petición se le diera o se le concediera. Esta es la actitud tan persistente que tuvo. Dice, prevaleció por solicitud urgente, consintiendo en conceder lo que se desea. Entonces, lo que vamos a darnos cuenta es que Jehová consintió en conceder lo que pedía y tuvo mucho que ver la manera en que él le rogó, la persistencia, la constante oración. Eso lo que nos trae a la mente es aquel pasaje donde dice, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que busca halla y el que llama, la puerta se le abrirá. Entonces, qué importante es la persistencia en la petición, sobre todo cuando estamos muy deseosos y necesitados de la respuesta para que pueda seguir adelante el plan que Dios tiene con nuestras vidas. Entonces es importante este tipo de intercesión. Isaac nos es un buen ejemplo para un tipo de intercesión en donde tenemos una necesidad y podemos aplicarlo con una enfermedad, podemos aplicarlo con una enfermedad que parece imposible, como es aquella del cáncer que hemos estado con el conocimiento de que algún familiar de nuestro grupo tiene ese problema. Y sabemos que esta intercesión de este tipo dará la oportunidad de que Dios consienta en concedernos lo que deseamos, pensando que estamos orando como grupo por esa necesidad también. No solo fue, en este caso Dios consintió, dice, no solo fue un hijo lo que le concedió Jehová, sino dos. No sabemos de qué manera Rebeca consultó a Jehová, solo dice la Biblia que fue y consultó al ver que los bebés están peleando en su vientre, no sabemos cómo. Hay una teoría de que pudo haber sido Melquisedec, del que ya no se volvió a hablar, quien pudo haber sido el intercesor, o que hubo algún mecanismo como en los levitas o como en Aarón, que tenían un tumín y un urim, o las palabras puedo estar fallando, pero era dame un sí o dame un no, o algo en ese sentido. Pero lo que sí nos damos cuenta es de que la respuesta fue muy detallada como para solo un sí o un no, lo que sí nos llama la atención. Entonces, vamos viendo pues que sin saber cómo la consultó, lo que sí sabemos es que Jehová le respondió que serían dos naciones que están ahí luchando entre sí y que el menor va a ser superior que el mayor. Esta es otra de las respuestas. A mí lo que me llama mucho la atención es la lucha que tienen entre sí. Estos bebés están luchando y por la manera en que nace Jacob, nos hace darle el sentido de que la lucha era por quién salía primero. Por la manera en la que le detenía, vamos, la patita, vamos a decirlo así, la patita se la detenía para que no saliera el primero. Espérame yo te quiero, yo voy a ganarte, o sea, una lucha de quién era el primero ahí. Esa es la parte en la que se está entendiendo. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos viendo que las características son gemelos, pero las características de cada uno son físicamente diferentes y vamos viendo qué características en su interés espiritual también pueden darse. Esaú nació velludo y Jacob
esas son las características que se describen de él. Y Jacob lo que hizo fue salió tomado del talón de su hermano. Por eso esa posición es la que nos guía de alguna forma para tener el sentido de que estaban peleándose por ver quién iba primero. Entonces, jalar el taloncito es yo voy antes. Por eso le llaman suplantador. Aunque no busque el significado más profundo de suplantador, es tomar el lugar de, en este caso. Y ya iba Esaú para ser el primero, pero Jacob no lo dejaba, por decirlo de esa manera. O sea, la lucha entre ellos era de alguna forma tendiente a esto, por la misma descripción de que uno iba a ser el superior al otro y los dos naciones una contra la otra. Lo que significa Esaú, ¿se acuerdan que los nombres que les dan a los personajes, vamos a decirle así, tienen que ver con sus propósitos para cumplir con la descripción de sus características físicas? En este caso parece ser por ese lado. El nombre de Esaú dice áspero, es decir, sentido simplemente. Esab, hijo de Isaac, incluida su posteridad, Esaú. En el otro diccionario encontré Esaú peludo, por eso significa peludo. Y luego que es hijo mayor de Isaac y de Rebeca y hermano gemelo de Jacob, y vendió su primogenitura por comida cuando tenía hambre, y la bendición divina fue para Jacob, progenitor de los pueblos árabes. Esaú fue progenitor de los pueblos árabes. Pero vamos viendo que su nombre tiene más que ver con sus características de ser muy velludo, peludito, yo me imagino, de la piel, porque nuestros vellitos muchas veces no se perciben, están muy pequeñitos, solo se ve que se levantan cuando hay frío o cuando hay emociones así, pero en él fueron más visibles y palpables, velludito. En el caso de Jacob, se describe no por sus características físicas, aun cuando se va a entender que son diferentes. Jacob se le dio ese nombre por el significado que tiene de receptor del talón, fue un sentido un poquito, dice, es decir, suplantador, yo quiero estar en tu lugar, yo voy a estar en tu lugar, indebidamente. Esa es la característica del suplantar. Jacob es el patriarca israelita Jacob, de Jacob a Jacob, ¿verdad? Y sostenedor del talón o suplantador. Entonces aquí la característica es que él quiere estar en el lugar del otro, pero indebidamente. Eso es lo que quiere hacer. Entonces, entendiendo esto, que Esaú ya estaba para nacer, pero el otro lo jalaba para no dejarlo nacer, o sea, no dejarlo salir, o algo en ese sentido, bien tomadito ahí, o como diciendo, si sales tú, también salgo yo. Esa es más bien, si sales tú, yo salgo contigo. Entonces ahí es donde se queda como tomando el lugar de, en ese sentido está un poquito más atinada la explicación de cuál era el propósito de estar ahí. Sales tú, salgo yo también. Y eso era tomar el lugar de uno de los dos. Tenía que nacer primero, pero el otro quería, ahí voy contigo, tomar su lugar. Esaú fue hábil cazador. Esta es la característica que se describe en el texto, hábil cazador. Y Jacob fue un hombre piadoso y recto, decía un hombre de casa y cosas así, pero una de las cosas que no está en la traducción que tenemos en la Reina Valera es que él se le describe como un hombre piadoso y recto. Que sí es cierto que estaba dentro de sus tiendas y estaba feliz en ese espacio, pero una de las características que se le describe es que era un hombre piadoso y recto. Desde aquí entonces empieza a verse que su inclinación del corazón sí estaba dispuesto hacia Jehová, hacia Dios y las cosas que tienen que ver con estar en comunión con Él. Esa es una de las cosas que tenía Jacob. Tenía una inclinación del corazón hacia ese pensar. Buscando un poquito más acerca del sentido del cazar animales, encontré en internet que hay 6 etapas del desarrollo del cazador.
Dice, entre más tiempo case, su actitud y comportamiento irá evolucionando. Hay 6 etapas distintas de desarrollo del cazador. Es posible que no pase por alguna de las etapas o que no las tenga en ese preciso orden. Pero lo resumí solo con una frasecita para no hacer el texto muy largo, pero la primera que está indicada es etapa de disparar, el impulso de disparar rápidamente, la ansiedad que se tiene de disparar, aunque no tenga asegurada la vista, ¿no? El punto de donde debe llegar. La etapa 2 es la etapa de llegar al límite. Cazar al límite es lo máximo. Y el límite máximo es la meta. El límite máximo es la meta. El punto 3 es la etapa de trofeo. El éxito se juzga por la calidad, no por la cantidad. La mejor presa, la más difícil, la calidad y no tantas que tengas. Esa es la etapa. La cuarta etapa de método, el proceso y el reto, las escalones que vas cursando hasta llegar a la meta son lo primario. La forma estructurada es lo primario aquí. Esta es otra etapa. La quinta es la etapa del deportista. La experiencia total es lo importante. Se puede pasar una semana en el campo y él es feliz porque esa experiencia dure menos, dure poco más. El tiempo invertido allí, esa es la parte importante. Y la sexta es la etapa de devolución o participación. Desea heredar su aprendizaje. Entonces quiere que alguien más reciba todo el conocimiento que ha logrado en ese escalonar. Entonces, lo que me llamó la atención de estas características, fíjense que cuando estaba buscando imágenes para compartirles, empecé a ver una lista larga de imágenes donde hay muchas personas felices tomándose fotos al lado de su presa, con su arma puesta ahí exhibida y el pobre animalito ya sin vida, desangrado y cara pues ya toda la ponen hasta en la posición que más apantalle y se me hizo muy triste porque me hizo pensar el corazón duro que deben tener esas personas para no condolerse de quitarle la vida a un animalito. Lo ponen como un ejemplo de un tipo de animalito que se puede considerar ejemplo de caza o con las características de ser cazado. Encontré a este personaje porque era el que más se parecía, porque todos eran rifles para poderles poner y para ese entonces no había esos rifles. Entonces, pero lo curioso de esto es que lo ponen en una de esas etapas de la prehistoria. Y pues aunque no encontré lo más acertado ahí, me pareció que era como más acercado a lo que era, o con una lanza, por ejemplo, había una mujer con una lanza, pero yo decía, no se asemeja tanto a un varón con la rudeza que pudo haber tenido Esaú para poder ser feliz cazando, ser feliz quitando la vida de un animalito y luego ya llevárselo a comer, a disfrutarlo, comiéndolo. Entonces, por ese lado vean la diferencia de la inclinación del corazón, de su disposición del corazón. Lo que vamos a tener entonces en cuanto en Jacob, esta es la descripción del adjetivo que encontré con relación a Jacob, que significa tam. Tam significa, bueno, esta es la palabra hebrea, esta es la transliteración que es tam, que significa completo, generalmente desde el punto moralmente, piadoso, específicamente gentil, querido. Y ya estas eran como adjetivos: acoplado, perfecto, sencillo, sin mancha, recto. Por eso puse estas dos, piadoso, recto. Entonces su carácter era como más pasivo, pacífico con relación al de la casa, ¿no?
Es lo que estoy entendiendo aquí. Y esa es una de las cosas en contraste con Esaú. Había más disposición a las cosas piadosas, o sea, tener su corazón inclinado hacia Dios, que en el caso de Esaú. Y acá, por ejemplo, dice, Jacob aprovechó la condición de desventaja de Esaú para que vendiera su derecho a ser el jefe. Es decir, la primogenitura, ser el jefe, por lo significado que vamos a ver en un momento. Entonces, todo esto estamos viendo de que Jacob deseaba lo que Esaú tenía. Jacob lo deseaba, por eso aquí vio una oportunidad. La condición desventajosa de Esaú era que estaba hambriento y cansado, y cuando tú te encuentras en esas condiciones, ni se diga los varones, están como leones, no los puedes ni tocar. No sé, en el caso de las mujeres somos más desesperadas, yo creo, y comemos hasta que nos hartamos cuando ya tenemos algo enfrente. Bueno, yo así me veo a mí misma. Entonces, esto es algo que vamos a ver que Jacob aprovecha algo, pero sí estamos dando clara evidencia de que él deseaba lo que Esaú tenía. Y la manita tomada del calcañar era, yo me voy contigo también, no me quedo acá. Es precisamente lo que él tenía, el derecho de nacimiento, él nació primero. Entonces el nacimiento tiene un derecho, entonces aquí hay una parte importante y también lo encontré en el diccionario de inglés americano de Webster. Dice, cualquier derecho o privilegio al que una persona tiene derecho por nacimiento, como una herencia que por ley puede descender a un heredero, o la libertad civil en virtud de una condición de libre, el derecho de ser libre, para usarse en el sentido de primogenitura o privilegio del primogénito, pero es aplicable a cualquier derecho que resulte de la descendencia. Aquí lo que vemos es su derecho, el derecho de de nacer, pero no solo de nacer en este caso, sino que al haber nacido primero, se le da este derecho de primogenitura. Ya habíamos hablado de esto cuando hablábamos de Isaac y de Ismael. Y precisamente esta es la palabra que se usa para primogenitura, Becorá. Y dice que viene del femenino de primogénito. Por tanto, jefe, mayor, un hijo mayor. Y luego en el otro diccionario encuentro que viene de una raíz primitiva apropiadamente, que indica reventar el útero. O sea que fue el primero que hizo abrir o logró abrir por primera vez el útero, es decir, el vientre de la mamá. Y es decir, causa activamente dar o producir primeros frutos de mujer o de árbol, porque se puede aplicar en el caso de los frutos. Dice dar a luz al primer hijo, o sea, un fruto nuevo, el primerito y nuevo. Entonces estas fueron las características que tuvo precisamente Esaú. Él fue el primogénito, por lo tanto, derecho a la primogenitura. Le fui buscando un poco más y ahora en el diccionario ilustrado de la Biblia, que es el Editorial Caribe, aparece primogénito y primogenitura en un mismo sentido. Y traté de extractar algo de manera concreta. Dice, la primogenitura representaba una posición privilegiada en relación con otros hermanos. En ausencia del padre, el primogénito tenía autoridad sobre sus hermanos. En la familia ocupaba el lugar más alto después del padre. En caso de repartición de bienes, el primogénito heredaba el doble de lo que heredaba cada uno de los otros hermanos. Entonces es ser el jefe, tener la autoridad sobre los demás y tener doble cantidad de posesión de bienes que tendrían sus hermanos. Y todo esto por haber sido el primero. Entonces Esaú, ¿qué es lo que pasa con él? Pues que desestima su derecho de ser el hijo mayor
ese derecho que tiene, despreció el mantener el lugar más alto y el doble de bienes que su hermano. Lo temporal venció a lo perdurable, que en este caso era lo que iba a poder mantener él a lo largo de toda su existencia, ser el primogénito, el mayor, el jefe. Cuando su padre falleciera, él tendría la autoridad para seguir frente a la familia. Y todo esto fue lo que él desprecia. Si lo queremos pensar desde el punto de vista de la relación familiar, más que del punto de vista espiritual, es donde había más preocupación. Sí he visto que en el libro se enfoca mucho que lo que él negó fue la salvación o el postergar o ser el heredero de la salvación que se había prometido desde a Abraham, de ser bendición a todas las familias. Pero yo quisiera no darlo por un hecho. Quisiera yo ver que no está en realidad unido de una manera directa este hecho, porque Dios escoge a alguien para, Él mismo escoge. Si por ejemplo lo hubiéramos pensado desde Caín y Abel, por eso es porque yo vi que no podía yo obligar o forzar a que dijéramos, es que eso era lo que él negó. Yo sigo convencida de que Dios mismo escoge quién es el que va a ser el sucesor. Por eso decía, volviendo a Caín y Abel, Caín era el primogénito y luego fue Abel. Pero Dios no vio con aceptación el corazón y la disposición, la condición de Caín. Entonces, no podemos decir que en realidad esa parte espiritual fue la que él negó. Lo único que sí podemos darnos cuenta es que en cuestión de su papel como líder en la familia es lo que él está despreciando aquí. Porque la misma respuesta que le dio Jehová a Rebeca establece a quién de los dos es al que le va a dar la superioridad, quién va a ser mayor que el otro. Eso también es algo que tenemos que tomar en cuenta. En el segundo punto está todo el capítulo 26. Vamos a ir a nuestra lectura del texto que tenemos aquí. Y dice de la siguiente manera. Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu vientre. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó pues Isaac en Gerar, y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer, ¿cómo pues dijiste es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado.
Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo: el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso, y tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza, y los filisteos le tuvieron envidia. Y todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Y por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo. Y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Porque que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, porque nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno al otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dijeron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beri Eteo, y a Basemat, hija de Elón Eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Entonces, estamos en esta estancia en Gerar, encontramos que por el hambre Isaac tiene que viajar, y Jehová lo detiene de ir hasta Egipto, que es lo mismo que había hecho Abraham. Primero se fue a Egipto y ahí es donde lo sacan también. Decíamos que como si lo hubieran descrito como persona non grata de este país, por decirlo así. Dice que Jehová le promete estar con él y bendecirlo, darle esas tierras y multiplicarlo, bendecir a todas las naciones en su simiente. La misma promesa que le había hecho a Abraham ahora se la hace a Isaac cuando precisamente lo detiene de irse hasta Egipto. Entonces Jehová lo lleva a Gerar, la tierra de los filisteos, e Isaac teme por su vida. Lo que vamos a ver es que, si ustedes se acuerdan, puse el mapa donde Abraham viajó para
Zoar primero, y luego donde lo regresan y lo que hace es que se viene a Bérseba. Y aquí es donde hace el pacto. Bueno, está en Gerar estuvo y luego ya después viene a Bérseba porque es donde hace el pacto con Abimelech en aquel entonces. Dice que Jacob mintió acerca de Rebeca, dijo que era su hermana. Es lo mismo que había hecho Abraham. Lo que nos damos cuenta es que no estuvo presente cuando ellos actuaron de esa manera. Y lo que también nos dimos cuenta era que Abraham mintió por el temor a ser asesinado. Y es lo mismo que ahora encontramos en Jacob. Jacob temía ser asesinado, tenía temor y el temor le ancló a la mentira. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de ese anclaje que es el temor? El temor te ancla a la mentira y te jala y te lleva. Y es lo mismo que pasó de Jacob. Pero también si nos fijamos aquí la forma en la que Jehová trabajó con Abimelech, Abimelech de la época de Jacob, es muy diferente a cómo trabajó con el rey de Egipto o cómo trabajó con Abimelech del tiempo de Abraham. Entonces eso es algo que nos va a llamar la atención. Por ejemplo, aquí el rey de los filisteos, a Abimelech, se dio cuenta de la farsa. Dice que los vio jugando o riendo entre sí y lo confronta. Ahorita vamos a ver por qué yo pongo jugando y riendo y no acariciando como el verbo de la traducción Reina Valera nos lo menciona. Y lo confronta, dice, habrían traído culpa de muerte en el pueblo si hubieran dormido o tenido relaciones sexuales con una mujer casada. Todo el pueblo hubiera sido culpable de muerte en el pueblo. Lo que ahora encuentro en cuanto a el nombre de Abimelech, así como que qué coincidencia tiene de que había un Abimelech en el tiempo de Abraham y ahora, pues el comentarista que leí decía que alrededor de 100 años de diferencia, ahora Isaac está llegando a Isaac, ¿verdad? Yo estoy poniéndole, déjenme hacer una corrección. Estoy poniendo que, permítanme hacer la corrección de una vez, que no es Jacob aquí, es Isaac el que está temiendo por su vida. Y le puse ahí Jacob por descuido. Entonces estamos hablando, volviendo ya a Abimelech, que esta es la palabra o el nombre que se le da al rey de los filisteos, y el nombre en sí tiene un significado. Dice, Melech es padre, o mi padre es rey. Dice, tal vez título de los reyes filisteos, por eso se ve que se repite otra vez Abimelech. Entonces, como decir faraón es el título. Otro comentarista decía como en el caso del César, el César es otro título. Entonces, Abimelech, el nombre Abimelech pareciera ser el título del rey al frente o el rey en gobierno, en este caso. También el otro sentido que tiene es padre del rey y está compuesto de dos secciones. La primera parte, Ab, que es una palabra primitiva que viene de padre, una aplicación literal e inmediata o figurativa o remota, o sea, padre, o en el caso jefe y ser como un antepasado. Heredas por patrimonio. Tú heredas la jefatura o heredas la principalidad. Ese sería el Ab. Y Melech tiene el significado de rey o algo de la realeza real. Entonces, es el padre del rey. Nos da a entender que si más adelante vuelve a enfrentarse otro descendiente de Isaac o a acercarse al rey de los filisteos, muy probablemente también se le describa así, Abimelech. Es lo primero que vamos a encontrar. La siguiente es qué fue lo que estaban haciendo Rebeca y Isaac cuando el rey
de los filisteos los vio por la ventana. La palabra es Sach-cat o algo así, porque esta puede ser chat o cat aquí. Entonces es una raíz primitiva que significa reírse abiertamente, con alegría. No sé, el desdén, no sé qué sentido tenía ahí, pero ahí venía. Por implicación al deporte. Reír, burlarse, jugar, hacer deporte. Ese es el sentido que tiene. Entonces, ¿qué nos trae de luz, dijéramos, con este verbo, esta acción? Era que la manera en la que ellos estaban divertidos uno con el otro a carcajadas no era típico de hermanos. Y esa intimidad de felicidad y de alegría fue evidente para el rey de los filisteos para entender que no era una relación fraterna, sino más allá. No sé si a algunos de ustedes les pase tipo telenovela, yo así le he querido darle el giro, porque cuando estamos en reuniones donde somos de alguna manera conocidos, amigos, y de pronto empezamos a ver que dos de nuestros amigos se aíslan un poquito y empiezan a estar muy en sus bromas y en sus risas y en sus llevaderas, diríamos así, dos de ellos, un amiguito y una amiguita, y de pronto ya no están en la bola, como decimos, y volteamos así como diciendo, esto huele a algo más. Entonces yo no sé si a ustedes les ha tocado ver características del trato entre dos amigos que eran de toda la bola y ahora ya resulta que se sienten o se necesitan o se buscan y se separan para empezar a buscarse de manera más íntima, más en relación uno con el otro y se percibe, por eso decía que como telenovela. Entonces a mí me pasa que cuando yo veo eso, me acuerdo que cuando éramos jóvenes decían, los novios hacían una tonadita, una cantadita, y ni se besan, ni se abrazan, o sea, como niños hacíamos mucha vacilada, pero lo vimos precisamente cuando adolescentes, jóvenes y adolescentes en la primera iglesia bautista formábamos una banda o una bola, un grupo de amigos que no sé si era la raza, ahorita no me acuerdo cuál era la flota le decíamos a todo el grupo, y éramos varias familias, y pues cada familia teníamos 4 o 5, nosotros teníamos 9, nos juntábamos de cierta edad y resulta que cuando menos lo pensamos empezaron a ser parejas unos con otros. Mis hermanas se casaron precisamente en ese grupo de la flota y otros que querían y no se dejaron. Otro de mis hermanos no se dejó, sabía que lo pretendían, pero él no se dejó. Entonces mis dos hermanas sí lograron relacionarse. Entonces algo así parece haber encontrado el rey de los filisteos para haberse dado cuenta pues de que no estaban siendo honestos, habían hecho una farsa. Y luego ahora cuando le está encarando, le está diciendo que pudo haber traído pecado, así se traduce en la versión Reina Valera, y yo encontré que la palabra que usan para ese pecado es decir culpa por implicación una falta. Dice que viene ya ven que hay una raíz de donde se hace una variante, por decirlo así, de esta palabra Asham o Hashem, que en este caso dice es una raíz primitiva, ser culpable, por implicación ser castigado o perecer, ser desolado, destruir, ser hallado culpable, ofender, reconocer esa ofensa o en el caso transgresor. Pero lo que sí podemos tener por cierto es que de todas las implicaciones que tiene, ser castigado de muerte. Porque si ustedes se acuerdan, cuando está en el rey de Egipto, le dice, ay de ti que eres hombre muerto. ¿Por qué? Porque la tiene a Sara en el harem, en el caso de Abraham. Y luego cuando está con Abimelech en el tiempo de Abraham, le dice, también, estás para morir, espérame, soy inocente. Entonces esa es la implicación y la realidad
de este suceso en el que están en el reclamo, ¿no?, que le está dando Abimelech. Después que a Abimelech le diera su protección, y otra vez vuelvo a poner aquí Jacob, aclaro bien, es Isaac, comenzó a prosperar en la tierra y le tuvieron envidia. Entonces Isaac fue echado de Gerar y se fue al valle de Gerar. Entonces aquí vuelvo a tener el error, pero empieza él a prosperar y ese es el problema. Todos le tuvieron envidia. Yo no sé si a algunos de ustedes les ocurre cuando somos mujeres, de cierta edad, somos muy, muy propensas a envidiar. Es una de las condiciones que hay. Es muy difícil que dos mujeres de una edad que conviven en un ambiente puedan ver bien que una prospere y la otra no. Es muy difícil. Lo he experimentado yo misma, he vivido en eso con amigas que he tenido, y sí somos amigas, pero se tiene como una inconformidad, o no sé qué palabra poder describir para esto, de que cómo ella está prosperando más o cómo ella va a destacar más, y eso es algo que sucede de manera muy repetida. No digo que es bueno, pero veo que se repite muy constantemente en cualquier casi tipo de ambiente. Si es de trabajo, si es hasta de la iglesia, dentro de la iglesia, dentro de las comisiones y de los cargos que tenemos en la iglesia, ¿cómo puede una mujer con estas características tener ese cargo? Y ya ni se diga de los hombres hacia una mujer que destaque. Esa sería otra característica y es donde pues el varón tiene más ventajas, porque si pensamos en un cargo dentro de la iglesia, pues a la mujer se le ubica en un nivel más bajo, por diferentes textos bíblicos que no se han logrado identificar cuál era el propósito real de que así se describía a la mujer como subordinada en relación a desempeñar puestos dentro de una congregación, o funciones de alto nivel, por decirlo de alguna manera. Entonces es una situación de la envidia, ¿no? Y eso no es ajeno a una iglesia, no es ajeno, y si en los puestos de trabajo se da, no nos vamos a decir, nosotros no nos pasa, acá en la iglesia no nos pasa, sí nos pasa. Y es algo con lo que hay que tener cuidado y tener pues estar conscientes de que se está viviendo esto y buscar la solución. No dejarse llevar por esto, porque esto trae consecuencias que, por ejemplo, aquí, ¿qué fue lo que pasó? Lo echaron. A Isaac lo echaron, vuelvo a insistir, no es Jacob, es Isaac. Fue echado de Gerar, y entonces Isaac lo que hace es irse al valle que tiene ahí Gerar. Aquí encontré esta imagen, este mapa, en donde está recorriendo las regiones Isaac. El registro inicia en el pozo del viviente que me ve, donde vimos que Agar huye y la encuentra el ángel del Señor. Y luego de aquí viene el hambre y se va a Gerar. Y en Gerar, el suceso que acaba de ocurrir con Abimelech, el rey de los filisteos, entonces él decide irse aquí, aunque no se alcanza a leer, le puse un subrayado en azul para identificar el valle de Gerar. Y yo me llamó la atención qué diferencia tiene la ciudad a el valle. Entonces busqué en el mapa qué características tendría esto, y esta fue una de las regiones que encontré dentro de la búsqueda del valle de Gerar. Y me imagino que en este caso pues son otras condiciones. Valle significa algo más plano, ¿no? Entonces
en este caso Gerar pudiera haber tenido más niveles diferentes. De hecho, vi otra en donde aparecía la ciudad de Gerar, pero no era la que yo estaba buscando. Entonces se entiende que es un valle, en donde él ya se movió. Después que Abimelech le diera su protección, Isaac, fue una confusión de nombres, Isaac comenzó a prosperar en la tierra y aquí como decía, bueno, eso ya lo habíamos visto. Entonces, ¿qué pasó? Isaac abrió los pozos en esa región donde ahora se encuentra hasta que dejaron de reñir los pastores de los alrededores. Esa fue una de las cosas que estuve viendo la película muy popular de Lawrence de Arabia. Fue bien edificante. Se las recomiendo que la vean, Lawrence de Arabia, porque ahí pude observar las zonas áridas, las zonas de pozos, donde llegan a un punto, el que lo está conduciendo a la autoridad de Arabia. Lawrence es un militar inglés, y lo está llevando al líder de la región de Arabia, aunque todavía no se llaman árabes, están siendo tribus, por decirlo así, y llegan a un pozo donde al beber, ese que es el guía, es digno de muerte por el dueño, el que se considera dueño, y es asesinado simplemente por beber. Entonces, aun cuando ese guía sabía de quién era el agua, se puso a beber. A lo mejor la necesidad fue mayor, o quién sabe cómo estuvo ahí la trama, pero el dueño llega y lo asesina, y al final termina siendo ese nuevo dueño, el que aparece ahí, el que lo debe llevar a donde está el jefe con el que se tiene que entrevistar Lawrence. ¿Qué es lo que quiero decirles con esta narración? Que es muy interesante ver esas películas donde hay costumbres, usos y costumbres de esta región y de esta época. Y resulta que ellos se sentían dueños y dueños y dueños hasta que por fin encontraron agua en otro lugar donde ya no vinieron a reclamarle nada. Y esa es una de las cosas que aquí se descubrieron. Este sería un ejemplo de uno de esos pozos en una región muy árida, y esta es vegetada, miren ahí algunos, pero es una región muy árida que el agua es la principal fuente de vida allí, ¿no? Entonces, este sería uno de los tantos con los que riñeron y riñeron y riñeron, y por fin encontré esta que dice que era especialmente la región de Rehoboth. Y entonces en no riñeron, así que por fin, fue precisamente la razón de que así se llamó este pozo, porque él dice, Jehová ya nos está prosperando y nos dejará multiplicarnos. Ya no vamos a estar altercando con ellos. Por fin, miren, Isaac se movió, ya le puse el nombre correcto. Isaac se movió a Bérseba. Y Bérseba es aquella región donde Abraham hizo ese pacto con el Abimelech de su época, y decidieron que, si se acuerdan, era Beer, significaba pozo, y Shiva significaba 7. Ahora resultó que encontré algo más con relación a Shiva. Primero lo que vamos a ver es de Gerar y del valle de Gerar, que está en esta parte de acá arriba. Bérseba está un poco más al sur. Pero también encontré, y por eso le puse una línea más tenue acá, Rehoboth, que es donde encontró un pozo donde ya no le riñeron. Entonces estoy hablando de toda esta región, ¿no? Toda esta región donde él estuvo abriendo los pozos que su propio papá había abierto, y resultó que siempre había altercados hasta que por fin encuentran donde dice no. Pero luego resulta que no se queda aquí. Él se recorre, por decirlo así, a Bérseba, que es aquí donde hicieron ese pacto precisamente para no ir uno en contra del otro en un futuro, ¿no? Ni con la descendencia de uno en contra del otro.
Jehová le apareció y le animó ahí en Bérseba es donde Jehová le anima. Dice, ¿cómo es que le anima? Bueno, estaría con él para bendecirle y multiplicarse por causa de Abraham. Algo que es bien importante aquí es que el papá bendijo al hijo sin ser ese su propósito, porque el pacto que hizo Abraham con Jehová alcanzó a bendecir a Isaac. Y esto es algo que es muy motivante, que si decidimos nosotros tener un pacto con Dios, estaremos dando la extensión de bendición a nuestros descendientes, a nuestros familiares en este caso, ¿no? Podemos bendecir a nuestros familiares porque el amor que Dios nos tiene a nosotros nos va a permitir extender la bendición hacia nuestros descendientes. Y esa es la parte que se me hizo bien, bien bella. Con relación a, como decía, encubriré yo a Abraham que voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, habiendo él determinado llevar a sus descendientes por el camino de Jehová. Y entonces Dios lo vio desde anticipado, que esas eran las preocupaciones y las determinaciones de Abraham, y ahora Isaac recibe bendición por causa de Abraham. Precisamente esta fue la bendición que ¿se acuerdan que también animó a Abraham en un determinado momento? Pues lo encontré recordándolo en el capítulo 15, versículo 1. Dice, después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Era inmediatamente de haber ido a rescatar a Lot cuando se lo llevaron como botín. Entonces él, como implicando que hubiera habido una especie de temor a la revancha, Dios lo anima y le dice, yo voy a ser tu galardón, yo voy a ser tu premio, yo voy a ser tu recompensa. Entonces no temas, porque también recuerdan que el rey de Sodoma le decía, te dejo el botín, pero dame a mí a la gente. Y él le dice, no me des botín, vas a decir luego que tú me enriqueciste. Entonces como que se hubiera quedado con las manos vacías, y Dios le anima diciendo, yo soy tu botín, yo soy tu recompensa. ¿Sí se acuerdan de eso, verdad? Entonces acá dice que Isaac edifica un altar e invoca el nombre de Jehová. Fíjense que este es el primer momento, se puede decir que es la cúspide del proceso. Yo les había hablado de lo que es el trayecto de la fe, que tú empiezas a conocer de Dios, pero no has tenido ninguna experiencia de manera contundente, de manera impactante con relación a ese trato que tienes con Dios. Y este sería el punto donde Isaac hace el clímax de esa relación con Dios. Él entonces, cuando Dios le está animando y le está diciendo, te voy a bendecir y voy a multiplicarte por causa de Abraham, por amor a Abraham, entonces él decide aceptarlo y empieza esa rendición de adoración y de reconocimiento, esa reverencia, esa relación íntima personal, al él mismo invocar el nombre de Jehová. Acuérdense que cuando invocaban el nombre del Señor es invocar su capacidad de defenderlos, su capacidad de protegerlos. Entonces él se hace consciente de que Dios es capaz de protegerlo, pero también el edificar un altar es darle el honor, la honra. Acuérdense que era el sacrificio, acercarse a él sin derramamiento de sangre no hay esa remisión del pecado ni la condición que viene con el pecador que está uno en la tendencia del pecado. Entonces el sacrificio lo que hace es que se vierte la sangre para hacer un acto de perdón y un acto de acercamiento a Dios, porque sin ese derramamiento de sangre no se puede acercar el ser humano pecador hacia Dios. Entonces es tomar el lugar, ese sacrificio toma el lugar para poder entonces acercarse de una manera
más cuidadosa dijéramos hasta de protección, porque es como un velo que cubre y no ve el pecado del Señor. El acto de acercamiento de este altar que se hace tiene ese sentido, es un acto de acercamiento. No se siente en condiciones de poderlo hacer por el pecado, pero a través de ese sacrificio que es el sustituto, entonces lo va a poder hacer. Y el invocar el nombre de Jehová, recordamos que tiene el sentido de reconocer la capacidad que tiene de poderlo proteger. Entonces Isaac hace pacto ya avanzando, hace pacto con Abimelech, quien ve cómo Jehová está con él. Eso es otra cosa que, así como vio el Abimelech de Abraham, cómo Dios lo reconocía como su príncipe, o sea, lo distinguía como su príncipe. Aquí lo ve a Isaac, lo ve tan bendecido por Jehová, que teme que se va a hacer de por sí, por poderoso lo echa, y estando lejos, a distancia, lo ve cómo sigue prosperando, entonces dice, no, más vale hacer trato con él, porque donde se le ocurra estar en pleito conmigo, resulta que me va a exterminar y no le conviene. Por esto hace ese trato, ese pacto, y es precisamente de donde se toma el nombre del pozo, el pozo que abren por último. Y ¿se acuerdan que Siba? Dice que Siba es el nombre que le pusieron a ese pozo que se abrió precisamente como celebrando el pacto que hicieron aquí. Pero resulta que es el nombre del mismo lugar donde hizo el pacto con el Abimael del tiempo de Abraham. Abimelech del tiempo de Abraham. Entonces, Shiva viene del Shiva, nada más cambiando un poco, derivado de una palabra así, que tiene el significado de un juramento. O también la otra raíz primitiva que es Shauba, que es una raíz primitiva donde veíamos lo de 7. ¿Se acuerdan que los 7 a 7 uno mismo, así es como se describe, es decir, jurar. La misma palabra da el sentido de un juramento, jurar. Como si se repitiera una declaración 7 veces. Ahí es donde se implica el 7, porque antes lo vimos como que 7. 7, el de las 7, el pozo de las 7, pero entonces aquí me dieron la descripción de que como si se repitiera 7 veces esa declaración como parte del juramento. Ahí ya se entiende un poco mejor qué es el lugar. Entonces los dos coincidieron, pero da un giro de sentido por el hecho de que ahora es Isaac el que está haciendo el trato con el nuevo rey de los filisteos, o el rey de los filisteos de su época, porque así es como lo podríamos describir. Ya para cerrar el pasaje, vemos que Isaac toma esposas de los heteos y le causa amargura a sus padres. Estamos viendo cómo Esaú no se ha sensibilizado a las cosas espirituales. A él le dio lo mismo una mujer que no conoce de Jehová y que no profesa ninguna devoción a Jehová, le dio lo mismo, y no solo una, sino hasta dos, y de dos familias diferentes. Entonces, todas estas características que vemos del comportamiento de Esaú nos hacen darnos cuenta de que él no tenía ni siquiera una pizca de anhelo, de deseo, de simpatización, diríamos. Es que es simpatizante una persona que empieza a acercarse a la iglesia y conocer de qué se trata todo esto. Entonces, a Esaú le vemos que ni de simpatizante, ¿verdad? Porque no le dio atención a su posición de ser hijo mayor o primero, y ahora no le puso atención a la esposa, a la mujer con la que iba a compartir su vida, siendo que no
que no, que no eran de agrado de sus padres. ¿Cómo hubiera sido, cómo no se describe ahorita? Se va a describir más adelante que lo que él pudo, después de que ya se dio la situación, se dio cuenta de que, no les agradaba a sus padres. Entonces, como que no había esa estrechez, ¿no? Por cosas más íntimas, por cosas más del espíritu, del interior, no sé, es lo que puedo percibir aquí. Lo que estaba recordando es sobre el trayecto de la fe. Ahora es el trayecto de la fe de Isaac. ¿Se acuerdan que cada ciudad donde llegaba tenía una descripción, una vivencia con relación a su unión y acercamiento de Abraham hacia Jehová, hacia Dios? Entonces aquí lo que encontramos es a partir de su estancia de Isaac en el pozo del viviente que me ve, se da cuenta de que Rebeca no tiene hijos y no es estéril, no va a tener. Entonces, en lugar de conseguirse a una concubina, él decide pedirle y rogar al Señor de una manera muy especial, insistente, suplicante, apremiante, urgente, como aquel juez que decía, esta mujer me tiene cansado, le voy a tener que hacer justicia, aunque yo no le temo a nadie, pero me va a ser bien cansada si me viene todos los días a estar pidiendo y pidiendo y pidiendo, mejor de una vez acabo con eso. Entonces algo parecido así hacía Isaac, daba y dale y dale y dale y dale hasta que por fin atiende, toma toda la atención de Dios y Dios decide, sí, te la voy a responder, te voy a aceptar respondértela como tú la quieres, la petición que me haces. De ahí es de donde viene la hambruna y se va a Gerar, y ahí es donde otra vez viene el temor. Acuérdense que el temor te jala a la mentira. El temor, cuidado, date cuenta de que tienes un temor ahí y cuidado. Hay mentira de ya que quiere jalarte, agarrar el eslaboncito y llevarte con... Pero también Dios lo prospera. Fíjense que algo que tenemos que insistir es que Dios no está reprobando esa condición para botarlo y decir quiero otro, sino que Dios trabaja y lo va moldeando. Y eso es lo que estamos observando, de que le da tiempo, el tiempo para que le caiga el 20 de cada relación, de cada situación, y que la misma experiencia le permita decir un sí con convicción. Y eso es algo que se me hace bien importante en el trayecto de la fe de una persona. Hasta que no te hagas con convicción de que tú quieres seguir a Dios, entonces Dios no te va a dejar. Te va a llevar por un lado, te va a llevar por otro, hasta que llegues al punto donde ya el anclaje con Él ya sea genuino. Entonces esto es lo que yo veo. Él tiene temor, se deja llevar por la mentira, pero aún así Dios, cuando ya logra, pues ahora sí que destapar el engaño, el fraude, la farsa, Dios le empieza a bendecir y lo hace evidente con todos, pues le empiezan a tener la envidia. Entonces ya para cuando está en el valle de Gerar y abren ese pozo, Rehobot, es donde le da el reconocimiento de que Dios es el que le está extendiendo ensanchando su territorio y le está haciendo multiplicarse ahora. Y le reconoce, esta es la otra parte que es ese trayecto, hay un reconocimiento de todo bien, viene de lo alto, todo bien, todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. De hecho hay un canto, toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto, que desciende del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Amén. Este pasaje fue una composición del hermano Octavio Gaspar Landero, y los niños del departamento infantil lo cantaban
en cultos especiales y pues lo tengo tan bien aprendido que lo he podido cantar ahorita cuando no lo había repasado. Y miren qué bello es este pasaje. Entonces el reconocer toda buena dádiva desciende de lo alto. De ahí entonces viene el siguiente paso donde llega a Bérseba. Bérseba es donde ya está ese altar, esa dedicación y hay una invocación por protección y el pacto. Ese pacto de alianza es el pacto de alianza con Abimelech, pero también el pacto donde decide creerle a Dios, donde decide por fin hacer el trato de creer y de aceptar con Dios. Entonces este trayecto de la fe de Isaac también es bien interesante. Ok, lea su Biblia y responda. Vamos a ver que Isaac recibió las bendiciones del pacto hecho a su padre Abraham, según Génesis 26:5. Las razones que Dios expuso para ello fueron las siguientes. Estamos en todas basadas en este versículo. Dice, por cuanto oyó Abraham mi voz, esa sería una. Y guardó mi precepto, 2. Mis mandamientos, 3. Mis estatutos, 4. Mis leyes, 5. Y son los 5 que ahí aparecen. En el punto número 2, identifica el personaje a quien corresponde cada característica escribiendo una E si es Esaú, una J si es Jacob, una I si es Isaac y una R si es Rebeca, delante de cada una de ellas. Entonces voy a empezar con la A dice experto en la casa, la B dijo, aquí que yo me voy a morir. La C, solía permanecer en las tiendas. La D, dijo, Jehová nos ha hecho ensanchar. La E, dijo, ¿para qué he de vivir? La F, prefería a Esaú porque comía de su casa. Y la G, prefería a Jacob. Las voy a responder con las declaraciones de la A a la G. Para empezar, dice en Génesis 25-27, y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa. Aquí es donde está la declaración. Era hombre del campo. La voy a dejar hasta ahí la lectura, nada más. Y en el Génesis 25-32, entonces dijo Esaú, he aquí yo voy a morir. Es la otra declaración. En la C encontramos que es la segunda parte del versículo 27 de este capítulo 25. Dice, pero Jacob, la segunda parte, era varón quieto que habitaba en tiendas. Entonces es Jacob. Luego en el capítulo 26, versículo 22 dice, y se apartó de allí, y como no aparece el nombre, se los puse en estas paréntesis. Y abrió otro pozo y no rieron sobre él y llamó su nombre Rehobot y dijo, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Aquí es donde dice que los ha hecho ensanchar, no lo traduce de la misma manera. En el siguiente punto dice, en capítulo 25, versículo 22 dice, y los hijos luchaban dentro de ella, tampoco dice el nombre, entonces se los puse en estos corchetes o paréntesis, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. En el siguiente es el capítulo 25, versículo 28, dice, y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa. Esa fue. Y ya para el último punto está en la segunda parte, más en el mismo versículo, más Rebeca amaba a Jacob. Ahí está la otra respuesta. En el punto número 3 dice, explica el significado de las siguientes frases. Así despreció Esaú la primogenitura. Y lo que hice fue poner algo que he venido comentando en el desarrollo del estudio panorámico. La disposición de su corazón no estuvo inclinada a lo espiritual. Eso es lo que yo pondría en esas palabras, pero igual cada una puede buscar qué
Es lo que le da a entender ese pasaje. Y en el punto, pues ahora sí que hay una respuesta. Esta es una respuesta y tiene que ver con este sentido. Se las daremos por buena si tienen otra respuesta, no tienen necesidad de ser esta la respuesta definitiva. No estoy viendo las respuestas del manual, del manual del maestro, también por eso estoy optando que pueden tener una diferente. En el punto 2 dice, en tu descendencia serán benditas todas las naciones de la tierra. Yo lo puse también con mis palabras donde dice que la promesa de la simiente de la mujer en Génesis 3:15, ¿se acuerdan que dice que esa simiente de la mujer va a hacer una herida fatal en la cabeza de la simiente de Satanás? Entonces, esta historia en la que venimos paso a paso con diferentes personajes nos llevan como fin del camino a la simiente de la mujer que se prometió en Génesis 3:15. Ok, entonces lea su Biblia y piense, tenemos el nacimiento de Esaú y Jacob en el capítulo 25 de los versículos del 21 al 23. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová. Y concibió Rebeca su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro, el mayor servirá al menor. Lo que vamos a encontrar es esto, lo que decíamos hace rato, que Esaú y Jacob luchaban por la posición de ser el primogénito. Fueron divididos por esos deseos. Fíjate que algo curioso que vamos a darnos cuenta es de que ellos empezaron como que si ellos de veras desde haber tenido conciencia internamente se estaban llevando a cabo estas luchas. No es fácil de explicar si ellos como bebés tenían ese anhelo pero la Biblia, esta historia nos dice que sí había posturas y por eso luchaban, que Dios se lo describió así a Rebeca. Entonces Jehová ya tenía claro quién prevalecería en esa lucha, por eso le dice, el menor va a ser mayor que él. El menor va a ser superior al mayor. Ahí es donde él mismo establece quién va a ganar y prevalecer en esa lucha. Eso es algo que me llama mucho la atención. Desde bebés ya estaban destinados con algo, es lo que tenemos que entender con relación a nuestro Dios, que Él conoce de anticipado la película de la vida que vamos a vivir. Entonces, Él ya sabe de anticipado cómo la vamos a vivir. Y es lo que Él está describiendo precisamente en esto. Y lo que podemos decir es que le permitió ver eso a Rebeca desde antes de que se llevara a cabo. Y es lo que le dio, porque también Rebeca pudo mostrar su preocupación y se la llevó al que puede resolverle la preocupación. Y es otra de las cosas que podemos resaltar de esa actitud que tuvo Rebeca de ir a consultar a Jehová. En el punto número 2, Jacob compra la primogenitura de Esaú. Entonces él ve la manera de que se la vendan y la compra, ¿no? Los versículos del 29 al 33. Y hizo Jacob un potaje y volviendo Esaú del campo cansado y dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado ese nombre Edom, por ese nombre Edom. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, para que pues me servirá la primogenitura. Y dijo a Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces no quiso pues darle valor a esta. En el punto número 3, Jehová confirma su pacto. Confirma, no conforma, es un error también aquí. Confirma su pacto a Isaac, error de dedo.
Y los versículos son del 26 al 3, del 1 al 3, el 2, el 13 y el 25. Después que hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Y se le apareció Jehová y le dijo, no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Y luego en el 12, y sembró Isaac en aquella tierra, y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado, y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Y luego en el 25, y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Este es el pozo Seba. No hay comentarios, ya lo veníamos comentando desde lo que estábamos llevando a cabo antes. Entonces ahora vamos a resaltar qué aplicaciones podemos encontrar en este estudio, y la primera que estoy mencionando aquí es qué importante es evidenciar la fe. Abraham la evidenció. Isaac decidió creerle a Jehová. Su trayectoria de fe muestra una disposición clara de su corazón, estando inclinado a creer lo que Dios le ofrecía. La evidencia de fe de Abraham le permitió extender esa fe y esa bendición a Isaac, pero sí era importante que Isaac decidiera de qué lado se iba a quedar, o le cree o no le cree, y decidió sí hacerlo. Y qué importante es evidenciar tu fe. Decir que tienes fe en el Señor no es suficiente. Dar muestras y evidencias de que esa fe es genuina, eso sí es lo importante. Y que tu corazón esté inclinado a creerle a Dios esa promesa de en Cristo Jesús de salvación y de prosperar en la vida eterna. Es importante eso. En la segunda aplicación estoy mencionando que luchar por una posición no te asegura lograrla. Por ejemplo, si luchaban entre Saúl y Jacob por quién iba a ser el primogénito, Saúl logró esa posición, pero no la mantuvo. No la mantuvo. Dice, en una comunidad cristiana se puede anhelar el puesto de mayor reconocimiento y pelear por él, pero Dios ya tiene determinado quién es el que ha de ocuparlo. Entonces, si vamos a imaginarnos entre varios que estamos aspirando a un cargo dentro de la iglesia, puede estarse peleando por ser el favorito, para votar, que voten para que tengan ese cargo. Pero al final Dios es el que decide quién es el que se va a quedar con él y lo va a ocupar. Entonces no tiene sentido que quieran pisotear a alguien para que no se vea destacado y no sea el favorito, cuando al final Dios es quien lo va a exaltar y lo va a dejar en el lugar que le corresponde. Entonces, evitemos ese hecho de estar luchando por una posición y no nos alarmemos si no nos toca ser los que ocupemos el lugar principal. Ya Dios tendrá en sus planes una posición que sea propia y no usurpándola como era usurpándola, como lo estaría haciendo Jacob y anhelando Jacob, y como lo logró hacer ahora con esa compra que logró. Entonces, tranquilos, la posición que Dios nos las asegure, mejor dejemos que Él nos las asegure. Y en el punto 3, Dios es la fuente de la prosperidad. No pude evitar resaltar esta para hacer pues énfasis en que la presencia de Dios en nuestra vida asegura la prosperidad, pues Dios tiene buenas dádivas para otorgar a los que han puesto su fe en Él. Toda buena dádiva, veníamos diciendo antes. Entonces,
es importante que veamos que estar con Dios sí es una situación de ventaja. Recuerdo que cuando yo era como adolescente, mi papá me hizo un reclamo donde decía que yo todo lo hago a conveniencia, porque así me veía él que yo me desempeñaba, me movía, y decía, si tú no estarías con el Señor si no hubieras que te conviene estar con el Señor. La declaración era que como tú ves que te conviene estar con el Señor, ahí estás, no por genuina fe, sino porque te conviene estar. Y recién en esta pandemia volví a escuchar al hermano Gilberto Gutiérrez, que según él es una realidad. En sus devocionales él expresaba que es un tonto el que no puede darse cuenta que sí es conveniente estar del lado de Dios y en el bando de Dios, porque Dios te da pura bendición, y que el que no puede ver que es una conveniencia, que aunque dijeran que por conveniencia estoy en él, pues es que la realidad de él decía algo así como es un burro porque no lo entiende. Y esto es algo que me hizo pues traerlo a mención, porque en realidad el que no ve que estar del lado de Dios es una bendición, pues es un burro, no lo ha entendido, pues, en el sentido de que no le ha caído el 20 de entendimiento y mucho menos del corazón y la experiencia de una fe y una relación genuina. Entonces parte también de una de las oraciones que debemos estar haciendo: deja que mi fe en ti sea genuina, que tenga convicción genuina en ti, que no sea por conveniencia, sino que sea una realidad mi fe. Entonces es importante parte de orar por las relaciones, y una de la primera relación de nuestra lista debe ser mi relación con Dios, que sea genuina, que sea efectiva. Y de ahí se desglosa la confianza. Confiamos en Él si nuestra fe es genuina. Las metas de enseñanza-aprendizaje se acuerdan que era conocer que el nacimiento y qué valores tiene Esaú y Jacob, y también de Isaac conocer cómo Dios le extiende su pacto. Y por otro lado, tener una actitud hacia los valores de depender de Dios, o sea, tener una fe genuina y rechazar que yo y mis facultades me hacen lograr la posición que quiero y me hacen obtener lo que ser capaz de recibir lo que yo quiera recibir, y que no sea el egoísmo y la confianza en uno mismo el que tenga la prioridad. En el examen, en la prueba, estamos respondiendo precisamente basados en esas metas. Dice: examine su vida como cristiano para determinar por lo menos 2 ocasiones en que vendió su primogenitura, es decir, puso a un lado al Señor a cambio de recibir alguna cosa de este mundo. Compártala con la clase si lo desea. Y luego en el número 2, enliste por lo menos 2 acciones concretas que practicará en su vida como cristiano que le permitirán una mayor dependencia de Dios y rechazar el egoísmo y la confianza en usted mismo. O sea, dejar a Dios que Él nos ubique, que nos ponga en la posición, y hacer que Él sea el que determine qué plan tiene para nuestra vida. Esa sería la confianza en Él. Y el texto para memorizar está en Génesis 26, 25a. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda. En ese lugar donde ya decidió unirse al Señor. Y las lecturas bíblicas para el siguiente estudio están basadas en el capítulo 27, nada más. Vamos a orar para despedirnos. Padre bendito que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Gracias te damos, Padre bendito, porque a través de este estudio podemos entender que tú tienes planes anticipadamente, ya sabes qué vida, qué camino de vida vamos a llevar y qué decisiones vamos a tomar, y también ya conoces quién va a prevalecer en cuanto al plan de estar en comunión contigo y de mantener una relación genuina contigo. Te
Te damos gracias porque tú haces posible que nuestra fe sea genuina y esa es nuestra oración. Sabemos que nada se mueve y nada ocurre si no es por medio de tu voluntad y tú conoces si nuestro corazón va a estar inclinado a ti. Te damos gracias porque has logrado que nuestro corazón se incline a ti y que digamos sí a creerte y sí a aceptar la salvación a través de tu Hijo Jesús. Te pedimos por aquellas de la clase que todavía no lo han entendido, como se dice, no les ha caído el 20, para que no tarden en que puedan entender el propósito tuyo en sus vidas. Y de aquellos que tienen acceso a esta clase por internet y por las redes sociales, te pedimos que también hagas posible esta convicción de fe en sus vidas y que den inicio a su trayecto de fe, como en el caso de Abraham y como en el caso de Isaac. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. No se les olvide que estamos para regresar presencial el día 27 de junio. Hasta la próxima.